noticia, la salud de los colombianos ya está totalmente en riesgo y esto nos trae el informe, la revista Cambio, un medio independiente que deben los colombianos apoyar. Presten atención que este informe es de ellos, porque esto lo hace la Contraloría de la ultraderecha, la oposición, porque es del uribismo. Preste atención, por eso aquí no importa Álvaro Uribe, ni Petro, aquí importa la salud de los colombianos, ni ponerle cuidado a este señor Gaviria que no sirvió para nada. Una niña que pidió ayuda la dejó ir de este mundo. Que iba a perdurar hasta que se acabara la última EPS. Así está mal diseñado ese sistema. Esto es muy preocupante porque, de acuerdo a la información que revela la revista Cambio, la investigación cuenta, por ejemplo, que las EPS están en tal punto que si no se hace una reforma al sistema de salud, le va a tocar al gobierno de Petro, al presidente Gustavo Petro, meterle mano a prácticamente la mayoría de las EPS del país. Prácticamente que el Estado la gente va a manejar porque se quebraron. A ese punto estamos. Es decir, estamos y ya se viene quebrando hace mucho tiempo. ¿Qué quiere decir eso? Que el gobierno de Petro, la exministra Carolina Corcho, quebró muchas más. Sistema de salud. Y una reforma que buscara prevenir. Que por eso también tenemos un barril sin fondo, porque como no se previene en el sistema de salud, lo que se hace es intentar curar y eso va generando mucho más gastos. Y eso hablando desde el punto de vista de los gastos. Si lo vemos desde el punto de vista humano, pues obviamente es mejor prevenir que lamentar, como dice el famoso dicho. Claro, que rápido le curen su salud, más vive. El 11 de marzo del 2023, en entrevista con Cambio, el presidente pues hablaba sobre este tema de las EPS que les estoy comentando. La espera llegó a su fin. Cambio revela en exclusiva el contenido del informe de la Contraloría que le da la razón a Petro. No me extraña, siempre el presidente termina teniendo la razón. Los hallazgos evidencian la necesidad de una reforma y le dan al presidente la potestad de intervenir directamente al 80% de las EPS del país. Imagínense cómo está de mal. Jodidas, literalmente. Que al presidente lo dejan ya, que coja estas entidades. Según la Contraloría son las únicas que cumplen con los requisitos de ley para operar en Colombia, el resto no cumplen los requisitos. El problema central, que a partir de hoy pone en jaque la mayoría de EPS, es el hueco de las reservas técnicas en lenguaje simple. Las reservas constituyen el colchón que esas entidades están obligadas a gestionar para garantizar la sostenibilidad del sistema de salud y poder responder en épocas de vacas flacas o a ciertas deudas. Prácticamente es el tema de aseguramiento. Esas son las reservas técnicas. Tener unos ahorros invertidos, porque tiene que generar ganancias, para cuando se necesite plata, que es el aseguramiento, se puedan utilizar. La mayoría de las EPS no tienen reservas técnicas. Se las gastaron todas. Invertirse para que el dinero no pierda su valor en el tiempo. Es decir, la plata tiene una rentabilidad mínima exigida por la ley. Solo 5 EPS cumplen con el manejo de sus reservas técnicas: Salud Total, Sura, Confachocó, Capresoca y EPM Salud. Las otras 21, incluyendo nombres tan conocidos como Sanitas, Compensar, incluso la nueva EPS, que media nueva EPS es pública, no cumplen con ese requisito, que por eso se buscó de parte del gobierno la capitalización de la nueva EPS para salvarla, porque la dejaron también prácticamente quebrada. Todo eso fue lo que dejaron estos gobiernos del uribismo. Lo que demuestra, según el informe, una grave falta contra para que se den cuenta ustedes los colombianos cómo están de salud. Mandatarias no apalancan sus obligaciones para atender los gastos de salud. ¿Qué quiere decir eso? No hay aseguramiento. Si no hay reservas técnicas, no hay aseguramiento, no cumplen las EPS su función. Esa irregularidad, que no es la única, es suficiente para que el gobierno, por la vía de la superintendencia, intervenga y liquide a las EPS que no cumplen. Solo 5 cumplen con todos los requisitos para evitar que las intervengan, aunque los hallazgos son 10 las EPS que cuentan con la liquidez y el margen de solvencia necesario para garantizar la prestación de servicios de salud a sus afiliados. Esas 5 EPS que cumplen tienen 10,5 millones de los 52 millones de afiliados. O sea que estamos hablando de 41,5 millones de afiliados que están en riesgo. Imagínense si todas esas EPS empiezan a caer rápidamente, que seguramente lo que va a pasar si no se reforma el sistema de salud y no se salvan. La reforma de la salud de Petro salva las EPS. Yo creo que ese comentario le explota la cabeza a los uribistas. Si no se hace esa reforma de la salud, esos 41,5 de millones de afiliados empezarían a pasarse a las otras EPS, a las 5 EPS. Imagínense el desastre de pasar todos esos afiliados a las 5 EPS. No hay cama para tanta gente. O sea, estamos hablando de una urgencia, porque si no, vidas, millones de vidas van a estar en riesgo. El informe evidencia que la deuda de las EPS con las IPS, que son dos cosas diferentes, y los proveedores, las reservas técnicas y los pasivos administrativos ascienden a 25 billones. Tienen deudas de 25 billones de pesos. De esa cifra hay 11,3 billones que corresponden a deuda. El resto, 13,7 billones, es el monto que debería estar en las reservas técnicas. La Contraloría advierte que de esos recursos solo aparecen 1,3 billones en inversiones, bonos de deuda, títulos a la vista, de alta liquidez, entre otros. Es decir, hay 12,4 billones de pesos perdidos. No se sabe dónde están y las EPS no dan razón de eso, sobre las reservas técnicas. Pues están en campos de gol al parecer y también edificios, yates, carros de lujo, apartamentos. Es para que todos los colombianos se den cuenta la salud que les dejó la ultraderecha a la oposición, que ellos mismos hicieron esta investigación, pero la quieren callar para culpar al presidente Gustavo Petro. Deja la evidencia de las sentencias que ha habido en contra de gerentes de EPS que pues, han sido condenados por robarse esas EPS a lo largo de estas décadas. Lo cierto es que se trata de un problema estructural. Además, el sistema de salud colombiano gasta más de lo que recibe. Por eso siempre está al borde del abismo. Pero eso no quiere decir que le estén recortando el presupuesto a la salud. Eso nunca ha pasado. Al contrario, cada vez se le aumenta más el presupuesto a la salud en Colombia. Lo que pasa es que está tan mal diseñado que cada vez requiere más plata. Y eso es un grave problema. Por eso cuando estas unidades de pago por capitación, las famosas UPC, se le van aumentando cada año el valor, nunca alcanza. A pesar de que Petro les ha aumentado, si no me recuerdo, lo que más le aumentó Petro fue como 16 o 15%, si no me recuerdo, que ya eso fue el año antepasado. O sea, les han aumentado muchísimo la UPC, que es el pago por cada uno de los pero no les alcanza la plata. Por ejemplo, para poner el caso de Alejandro Gaviria, que es el que más jode por ahí con el sistema de salud y es el que va a ir una niña de este mundo por no prestarle ayuda. Las EPS llegaban al gobierno y le decían, oiga, señor gobierno, necesito tanta plata, si no los amenazo con no prestar servicios de salud y no dar medicamentos. Entonces, ¿qué hacía el gobierno? Sí, tome más plata, cada vez más plata y se la iban robando. En términos legales, una EPS, como lo afirma la Contraloría, sí está obligada a apartar un porcentaje determinado de dinero para las reservas técnicas, reitero, que es el aseguramiento. Sin embargo, quienes están armando estas entidades se defienden argumentando que cuando existe un déficit que impide la prestación del servicio, es irresponsable guardar plata que tiene que gastarse en garantizar que la gente no muera. Eso es lo que dicen ellos. En diálogo con Cambio, el vicepresidente técnico de ASEMI, que es todas estas EPS, Mario Cruz, dijo que los ingresos que recibieron las EPS no alcanzaron para guardar los dineros de las reservas técnicas. ¡Wow! Increíble, nunca les alcanza la plata para nada. En los últimos 3 años, dice, el Estado dice que no se tienen que reservar los recursos. No se ha podido ahorrar, eso no significa corrupción, sino que la plata se ha ido pagando en servicios de salud. Aquí las opciones son guardar la plata o atender a la gente, dijeron ellos. Precisamente por el mal sistema y por el mal manejo de las EPS y porque cada vez requiere más plata y porque no hay prevención. La prevención es la que va a lograr que se ahorren los recursos de salud y se puede garantizar el aseguramiento. Y es lo que Petro plantea y es lo que quiere la reforma de la salud y es lo que ya están haciendo desde el gobierno con algunos recursos. Entonces, dice este señor que desde hace 3 años supuestamente no les giran tanta plata como ellos quieren, o sea, desde el gobierno de Duque. Lo cierto es que la realidad es que cada vez se aumenta más el presupuesto de salud. También aceptó que hay un problema de financiamiento muy grave que se traduce en la escasez de medicamentos y elementos de salud para la gente. Los recursos solo alcanzaban este enero, de aquí en adelante no hay recursos para atender a las personas, nos falta un poco de oxígeno. Esto es lo que yo les digo. Las EPS cada vez quieren más dinero. No importa si ustedes les aumentan todo lo que ellos quieren, al siguiente año van a pedir más plata.
Y Es más, así. y así, más, pidiendo un y aumento más del hasta que 19%, fracasan. de aumento del 19%, el otro año van a decir, no, eso ya no nos alcanza, necesitamos 25, necesitamos 30, y ahí se van a ir, y es un barril sin fondo. Según ellos le falta oxígeno, y toda la plata se la dan, y se la dan por adelantado, y le dan el dinero para atender a los usuarios y para los medicamentos por adelantado, pero dicen que no alcanza. Hay otros hallazgos preocupantes. Según el informe, 16 EPS cuentan con indicadores de liquidez y de margen de solvencia insatisfactorios. No cumplen con la provisión ni con el régimen de inversión de las reservas técnicas. Se la mecatearon, incumpliendo así los 3 requisitos para operar en el país: contar con capital mínimo, patrimonio adecuado y las reservas técnicas. A los problemas de disponibilidad de recursos de las EPS se suman las deudas que tienen con las instituciones, con las IPS, que son hospitales, clínicas y demás. A pesar del avance en los pagos de deudas declaradas por las EPS y reconocidas y pagadas por ADRES, a las IPS le deben 11,3 billones de pesos. Y eso no es de ahorita. Esto viene sucediendo hace años, muchísimos años. Las EPS no pagan, a pesar de que les giran la plata, por el barril sin fondo que son. No le pagan a los hospitales, no le pagan a las IPS, no le pagan a los proveedores, y eso es un problema muy grande. Entonces, la reforma de la salud de Petro, ¿qué busca? Sí, listo, se mantienen las EPS, ellas entrarían a ejercer una vigilancia, unas auditorías, a revisar pues todo el tema de pagos y demás, pero no van a manejar la plata. Entonces, así nos ahorramos mucho gasto de administración, corrupción y el barril sin fondo de las EPS, y pasamos a entregarle la plata a los hospitales, IPS y demás, para que cumplan con las labores, y bueno, y se organiza todo lo de prevención, estos centros en diferentes lugares del país, etcétera, todo lo que tiene la reforma de la salud, pero con total vigilancia, con total control de esos recursos, porque dicen no es que se va a estatizar la salud, eso es falso. Habrá un control privado de los recursos de la salud, pero pues ya no pasará por las EPS y nos evitamos esto. Deuda de 11,3 billones a las IPS, eso es un total desastre. El documento revelado por Cambio pone sobre la mesa con cifras concretas una realidad innegable. El sistema de salud hizo agua y se requiere una intervención del gobierno o del Congreso. O sea, Petro tenía razón. Y lo dice la Contraloría, amiga del uribismo, porque tenemos una Contraloría que puso el uribismo. No lo digo yo, no lo dice Petro, no lo dice otros, lo dice la Contraloría en ese informe. Ellos La solución a la crisis mismos. financiera en la que se encuentra. Los hallazgos de la Contraloría le abren la puerta a la intervención de Petro, muy probable, porque pues tiene esa posibilidad de intervenir todas estas EPS para tratar de buscar una solución. Evidentemente, el sistema público no puede entrar a trabajar como que, ay, sí, vamos a intervenir todo y ahí miramos a ver qué hacemos. No, acá lo que se necesita es una reforma, el Congreso tiene que responder, porque el sistema público, o si entra el Estado a manejar todas esas EPS, se augura un desastre. O sea, eso es un desastre terrible. Si no, no le Es un sirve a desastre Petro, organizado por no Putin, puede un desastre intervenirla horrible. porque sería un Por Pastrana, desastre. Zapella. Tiene que haber una Un desastre de la reforma. salud que tomó un par de décadas en llegar, pero va a llegar, y que pone en riesgo a millones de colombianos, y que se debe tomar una decisión no por parte del gobierno, no debe ser la intervención del gobierno de Petro, tiene que ser la reforma de la salud en el Congreso la que solucione este problema, pero ya. Pero lo mismo que está haciendo, buscando retrasar cada vez más esa reforma a la salud. No hay más. Para Eso es lo que culpar está a tratando de hacer Petro. para generar ese desastre. Se generará un desastre con las EPS que ya están matizando y organizando todo el tema de mediático y de manipulación mediática, de marketing político, para decir Petro es el que acabó con las EPS, se acabó con el sistema de salud, y eso es falso. Se está acabando solito, porque ese sistema de salud es inservible, no funciona y se ha ido acabando. Hombre, no hay que tener dos dedos de frente para entender eso. El hecho de que se hayan liquidado más de 100 EPS, muchísimas por corrupción, y solo tengamos unas cuantas Y no EPS, estaba en el gobierno de Petro, fue en el gobierno del uribismo que se fracasaron esas empresas. Y si logran detener la reforma de la salud en el Congreso y se genera todo este desastre, aquí le van a echar la culpa a Petro. Y ya les están pagando todas las EPS para que funcionen. Al leer con detalle el informe de la Contraloría, se evidencia que la nueva EPS con 10 millones de afiliados y cuyo principal accionista es el Estado tampoco se salva. Según un documento, el documento de la nueva EPS es la cuarta entidad que más plata le debe a las IPS con un acumulado de 900.000 millones. Asimismo, tiene un hueco en las reservas técnicas de 5,5 billones de pesos. ¿Cómo las fracasaron? Presten atención todos los colombianos, pero es necesario que todos los colombianos se enteren, compartan este video por demás puedan. Y denle like. Bueno, y suscríbanse, les cuento que el presidente tenía la razón. Gaviria, que dejó ir una niña a este mundo por no prestarle ayuda. ¿Qué viene a hablar? Y armaron el escándalo recientemente. Alejandro Gaviria también lo armó. Los Lleras, el hermano de Germán Vargas Lleras, estuvo en una junta directiva, lo manejan Noemí Sanín, que viene del Partido Conservador, y todos estos personajes tradicionales, esta política tradicional, lo ha manejado y la ha manejado toda esa gente de la extrema derecha. Y vean cómo la dejaron. Esto no fue Petro, estos fueron todos estos personajes de ahí para atrás. Petro les quitó el manejo de la 9PS, llamaron del escándalo diciendo Petro politizó la 9PS, la va a acabar. No. La acabó fue el uribismo. Vean esas deudas. Ya está acabada. No tiene reservas, no tiene ahorro, no tiene nada. El informe de la Contraloría me da la razón, porque yo soy inteligentísimo y tengo la razón siempre. El planteamiento inicial de reforma del presidente fue mal recibido entre la mayoría de legisladores, que tuvo medio gabinete y ganó el escándalo porque esa gente necesitaba mantener el negocio de las EPS, un negociazo. ¿Cuánta plata nos sacaban? El hermano de Germán Vargas Lleras ha tenido negocios con las EPS sirviendo de asesor, entre otros, contrato con EPS que ha sido liquidada por corrupción. Gravísimo para todos los colombianos. ¿Qué significa esto? Presten atención porque resulta que las EPS cogen la plata, pero ellos no son los médicos. Los médicos no reciben nada, ni las enfermeras. Es solo ponerle lógica a las cosas. Lo que pasa es que en Colombia la lógica y la inteligencia no predomina. La negativa del gobierno a revisar la UPC, que según las EPS está por debajo de su valor real, puede haber acelerado esta crisis. No, señores, el gobierno de Petro les ha dado las UPCs más altas que han tenido. Les ha dado mucha plata. Pero no les pagan a las EPS. Como sea, se me catean la plata. Pero que ya les dio un ultimátum a los agentes del sector y advirtió a su equipo que si el Congreso no reacciona, pues el gobierno tiene que intervenir. Ojalá no sea así. Pero si el Congreso no reacciona, no se puede dejar a millones de colombianos, 40 millones de colombianos, a merced de EPS que están quebradas y no funcionan. Muy lamentable lo que estamos viendo con este tema de las EPS. Y la exministra Carolina Corcho respondió sobre este tema diciendo, en este informe que revela Cambio, la Contraloría se ratifica lo dicho por nosotros y la Supersalud. El sistema de salud ha venido haciendo aguas hace muchos años, solo 5 de 27 EPS cumplen con requisitos para manejar los billonarios recursos de la salud y responder por la salud de millones de colombianos en el campo y en las grandes ciudades, que dicen que no hay plata, pero es que casi les entregan casi 100 billones de pesos. O sea, estamos hablando de, no, mentiras, prácticamente 90 billones de pesos por ahí ronda los recursos de la salud. Eso es mucho dinero. Muchísimo, pero no les alcanza para nada. Recursos líquidos en bancos y títulos de valor para apalancar financieramente el sistema. El sufrimiento lo han trasladado a la gente, que ha apelado masivamente a la Supersalud como última trinchera para salvaguardar sus vidas. Durante el gobierno de Petro, la Supersalud ha recibido 2,1 millones de quejas. 2,1 millones de quejas. ¡Qué locura! Obviamente todas, la mayoría atendidas, el 95%. La pelota está en el Congreso, en el Senado. ¿Quién debe resolver de fondo esta situación con el trámite de la reforma estructural del sistema? El sistema de salud no admite más reformas cosméticas y gatopartistas en donde todo siga igual. ¿Y saben quién está por ahí dando cátedra? Alejandro Gaviria, uno de los que también ha llevado que este sistema de salud que tengamos hoy en día sea un desastre y está dejando en riesgo a mucha gente y no es capaz de aceptarlo. O sea, él está viendo que el sistema de salud está colapsando y dice, no, pero es que en la revista dicen que no se trata solo de corrupción, malos manejos, no solo de eso. Ah, bueno, pues gracias, ¿no? Se trata solo de eso. Entonces, gracias, el sistema de salud está colapsando, pero entonces hay que darle la razón a este señor. Este tipo no tiene ni dos dedos de frente. Élite más lamentable que aquella que es estúpida pero que se cree inteligentísima. Que son estos, este tipo de élites. Y ahí está César Gaviria también lo mismo, diciendo que Petro va a destruir el sistema de salud. No, están creando esa nube en el ambiente mediático. Para culpar a Petro lo que hicieron ellos. Es otra. El sistema de salud se está destruyendo solito, a pesar que el gobierno les paga todo. Y esta gente va a decir más adelante que fue culpa de Petro. Pero la realidad es otra y hay que decirle al país cuál es la verdad y qué es lo que está pasando.
Y eso es importante, por eso les digo que los compartan, gravísimo. Por eso es para que todos los colombianos se pongan las pilas a la reforma. Hay que apoyar esa reforma sí o sí, es necesaria porque los colombianos, la salud no está bien.